El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 7. Temas. Prosigue el Señor su doctrina, condenando los juicios temerarios, y diciendo que no se han de dar a los perros las cosas santas. Exhorta a la oración, y a hacer con nuestro prójimo lo que queremos que se haga con nosotros. Dice que es estrecha la puerta por donde se entra a la vida, y cómo se han de distinguir los profetas falsos de los verdaderos, y el árbol bueno del malo. Comparación de un hombre que fabrica una casa, con el que escucha la doctrina del Señor. Versículo 1. No queráis juzgar, para que no seáis juzgados. Versículo 2. Pues con el juicio con que juzgaréis, seréis juzgados, y con la medida con que midiereis, os volverán a medir. Versículo 3. ¿Por qué pues ves la pajita en el ojo de tu hermano, y no ves la viga en tu ojo? Comentario del versículo 3. ¿No ves la viga en tu ojo? Jesucristo no quita aquí la potestad de juzgar, en los que están establecidos para corregir y castigar a los que pecan. Condena sí el juicio que hacemos temerariamente de nuestros hermanos, cuando por ligereza, por preocupación o por malignidad juzgamos de su conducta, de sus sentimientos y de sus intenciones. Condena también el orgullo, que nos ciega para no ver nuestras faltas, aunque sean muy abultadas, y que nos da ojos de linces para descubrir aún los menores defectos de nuestros prójimos. Era este un proverbio entre los hebreos. Versículo 4. Oh, como dices a tu hermano, deja, sacaré la pajita de tu ojo, ¿y se está viendo una viga en el tuyo? Comentario del versículo 4. ¿O cómo dices a tu hermano? En el griego, ¿o cómo dirás a tu hermano? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. No sea que las huellen con sus pies, y revolviéndose contra vosotros os despedacen. Comentario del versículo 6. Los pastores de almas deben cuidar mucho de no exponer la palabra de Dios y los misterios divinos al desprecio de los impíos y libertinos. Estos, o combaten los mismos misterios, ladrando y aullando como perros, o los arrojan a los pies, para hollarlos como puercos anegados en el cieno de sus infames placeres. Y ya que no pueden vomitar su cólera contra la palabra de la misma verdad, se convierten furiosos contra sus predicadores. Véase, Primera de San Pedro 4:15.
Versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Comentario del versículo 7. Pedid, y se os dará. Si es verdad, dice San Jerónimo, que se da al que pide, que el que busca halla, y que se abre al que llama a la puerta, como lo afirma aquí el Hijo de Dios, se concluye necesariamente que aquel a quien no se da, que no haya, y a quien no se abre la puerta, es porque no ha pedido como debía, ni buscado con diligencia, ni llamado a la puerta con perseverancia. Versículo 8. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿O quién de vosotros es el hombre, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Comentario del versículo 9. Jesucristo pasa aquí a otro género de argumentación, para confirmar de nuevo aquel precepto. Pedid, y se os dará. El primero es tomado de la naturaleza de Dios, de quien todo el que le pide, recibe, porque es la misma bondad. El segundo de la naturaleza y condición de los hombres. O si esto no lo entendéis, considerad lo que pasa entre vosotros, etc. Versículo 10. ¿O si le pidiere un pez, por ventura le dará una serpiente? Comentario del versículo 10. Si vosotros no sois oídos de Dios en vuestras oraciones, es porque en vez de pan le pedís una piedra, esto es, cosas contrarias a vuestro verdadero bien. San Juan Crisóstomo. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará bienes a los que se los pidan. Comentarios del versículo 11. Primer comentario. Siendo malos. Esto es, pecadores y estando llenos de defectos. Segundo comentario. Sabéis dar buenas dádivas. Esto es, no les dais cosas nocivas en lugar de buenas y saludables. Tercer comentario. Buenas dádivas o bona data del latín. Se puede interpretar los bienes que os han sido dados, que no son vuestros, ni criados por vosotros, sino que os vienen de aquel que es la fuente de todos los bienes. Versículo 12. Y así todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Porque esta es la ley, y los profetas. Comentario del versículo 12. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la suma de la ley y de los profetas, y en esto se comprende todo lo que manda la ley y los profetas en orden a la caridad y al amor de los prójimos. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Comentario del versículo 13. Que lleva a la perdición. Esto es, porque es sin ninguna cuenta el número de los necios. Eclesiastés 1:15. Versículo 14. Qué angosta es la puerta, y qué estrecho el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que atinan con él. Comentario del versículo 14. Qué angosta es la puerta, y qué estrecho el camino. Los placeres del siglo que desean los hombres carnales son el camino ancho, de que habla aquí el Salvador, y el camino estrecho es el de los ayunos y trabajo de la penitencia. San Jerónimo. No busquemos, continúa el santo, el camino ancho,
que Él por sí mismo se presenta sin buscarle, y por lo que hace al camino estrecho, no todos atinan con Él, y aun aquellos mismos que le hallan, suelen no seguirle constantemente, porque embelesados de nuevo con los deleites del siglo, le dejan fácilmente, y vuelven a tomar el de la perdición. De aquí es, que es muy corto el número de los buenos en el mundo. San Lucas 13:32. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, y dentro son lobos robadores. Comentario del versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Por estos falsos profetas de que habla aquí el Señor, entienden los herejes, que revistiéndose de un hábito exterior de piedad y de reforma, tienen el corazón lleno de veneno. San Agustín y San Jerónimo. San Juan Crisóstomo lo aplica a los que aparentan virtudes que no tienen, y con esta apariencia engañan a los que no los conocen. El Señor nos exhorta a guardarnos de ellos y a conocerlos por sus obras, que indubitablemente nos descubrirán la corrupción de su corazón. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura cogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Versículo 17. Así todo árbol bueno lleva buenos frutos, y el mal árbol lleva malos frutos. Comentario del versículo 17. Y el mal árbol. En el griego, carcomido, y lo mismo en el verso siguiente. Versículo 18. No puede el árbol bueno llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar buenos frutos. Versículo 19. Todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y metido en el fuego. Comentario del versículo 19. Metido en el fuego. En el griego, es arrojado. Versículo 20. Así pues, por los frutos de ellos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Comentario del versículo 21. Ese entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es precio de solas palabras. Dios no dejará de ser Señor de todo el universo, aunque nosotros no digamos que lo es. Para hacernos dignos de hallar el camino del cielo, es necesario cumplir en todo la voluntad del Señor guardando sus preceptos. San Hilario. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Comentario del versículo 22. En aquel día, esto es, en el día del juicio final, o también en el de su muerte. Las palabras solas no bastan para salvarnos. Los milagros y prodigios que se hacen en el nombre de Jesucristo son señales equívocas, por las que no se puede asegurar que está en caridad el que los hace. San Pablo lo declara expresamente en 1 Corintios 8:2, diciendo que cuando tuviera toda la fe, hasta poder trasladar todos los montes, de nada le servirá, si no tenía caridad. Y así el Señor, en el día grande del juicio, hará ver quiénes fueron aquellos que obraron, e hicieron lo mismo que enseñaron. Versículo 23. Y entonces yo les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Comentario del versículo 23.
Nunca os conocí. Esto es por míos y por ovejas de mi rebaño. Versículo 24. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las cumple, comparado será a un varón sabio, que edificó su casa sobre la peña. Comentarios del versículo 24. Primer comentario. Comparado será a un varón sabio. En el griego, le compararé con un varón sabio. Segundo comentario. Le compararé. Esta es la conclusión, dice San Agustín, de todo lo que Jesucristo dice en el sermón que hizo sobre el monte, en el que se comprende toda la perfección de los divinos preceptos que pueden servir para formar un verdadero cristiano. El Señor compara a un hombre sabio que fabricó sobre piedra y no sobre arena al que escucha sus palabras, no con los oídos del cuerpo, sino del corazón, y que practica no una parte sola de estas verdades, sino todas. Este edificio no podrá ser derribado ni por las lluvias de los placeres, ni por los ríos de las pasiones violentas, ni por los impetuosos vientos de nuestros enemigos que buscan nuestra perdición. Mas los que fabrican sobre arena, esto es, sobre otro fundamento, que el de la verdad de la palabra del Señor y de su amor, estos oyen el santo evangelio, mas no lo practican, contentándose con decir, Señor, Señor. Esto es, con adorarle como cristianos, pero no cuidándose de cumplir su voluntad. Estos fabrican sobre arena y están expuestos a una grande ruina. ¿Y qué ruina mayor, dice San Juan Crisóstomo, que la pérdida de su alma y la privación de los bienes eternos? Versículo 25. Que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron impetuosamente en aquella casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre la peña. Versículo 26. Y todo el que oye estas mis palabras, y no las cumple, semejante será a un hombre loco que edificó su casa sobre arena. Versículo 27. Que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron impetuosamente sobre aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. Versículo 28. Y fue que cuando Jesús hubo acabado estos discursos, se maravillaban las gentes de su doctrina. Comentario del versículo 28. Se maravillaban oyendo una doctrina tan pura y una moral tan opuesta a todos los sentidos y al modo de pensar de los hombres. Les hablaba no solamente como de parte de Dios, sino como que Él mismo era Dios, haciéndoles conocer el espíritu de la ley y su perfección, y acompañando las palabras con milagros y con una interior unción que persuadía, ablandaba y convencía a los que le oían. Versículo 29. Porque los enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas de ellos, y los fariseos. Comentario del versículo 29. Y los fariseos. En el griego, faltan estas últimas palabras, y los fariseos. Fin del capítulo 7 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.